Algunas historias se quedan atrapadas en la época en la que nacieron, igual que esas teorías que en su día parecían revolucionarias y que hoy tan solo son capaces de provocarnos una sonrisa. Pero hay otras historias que sobreviven más allá del tiempo que las hizo posibles, y Frankenstein pertenece a esa categoría. Todos conocemos esa mítica escena en la que la tormenta y sus relámpagos alumbran a un hombre que trabaja mientras el resto del mundo duerme. Una mesa, un cadáver, la electricidad recorriendo cables y mecanismos imposibles, y en un momento determinado, ese instante de movimiento en el que algo que estuvo muerto comienza a regresar. A storm was crawling through the mountains on a cold, forgotten night. 4 young souls beside a candle, watching shadows fight the light. It spoke of death and resurrection, of secrets buried in the dark, while somewhere in a frightened future, something waited to be sparked. A question moving through the ages, a whisper no one could ignore. What happens when a human reaches for a God's forbidden door? We stole the fire, we crossed the line, we taught the darkness how to shine. We built the towers, we split the stone, and now we're frightened by our own. The monster changes, the fear remains, a different face, the very same. Una escena que en el momento de ser escrita suscitaba todo tipo de preguntas y se consideraba por muchos como una posibilidad real. Una posibilidad que hoy, en cambio, pasa por ser poco más que una absurda fantasía. Una de esas ideas que hemos dejado atrás junto a tantas otras del pasado. Y es así porque actualmente incluso los alumnos de secundaria tienen conocimientos sobre biología, neurología o anatomía que hace 200 años no tenían ni los científicos más brillantes de su tiempo. Sabemos lo que ocurre cuando mueren las células y sabemos que la electricidad puede hacer que un músculo se contraiga, pero también sabemos que no puede devolver una conciencia a un cerebro apagado, porque la vida es mucho más compleja que una simple chispa eléctrica atravesando un cuerpo vacío. Sin embargo, hay algo que no tenemos en cuenta, y es que probablemente nos estamos precipitando cuando miramos con cierto aire de superioridad e incluso con sorna a aquellos hombres y mujeres que creyeron en esa posibilidad, que se asustaron con el monstruo de Frankenstein. Aunque pensemos que sí, no eran más ingenuos que nosotros. De hecho, habitaban un mundo que estaba empezando a descifrar sus propios secretos. Y cuando alguien presencia cómo una fuerza invisible es capaz de mover las patas de una rana muerta o de hacer estremecerse el brazo de un cadáver, resulta difícil no preguntarse si el siguiente paso será devolver la vida a los muertos. Muchas veces
olvidamos que la ciencia no avanza de golpe, sino a tientas, como quien cruza una habitación oscura, palpándolo todo para encontrar la puerta. Es en ese camino donde todos nos equivocamos, rectificamos y volvemos atrás, donde se construyen teorías que después serán sustituidas por otras mejores. Por eso cada época tiene sus propios milagros científicos, sus propias certezas y también sus propios monstruos. Hoy todos sabemos que un rayo no puede devolverle la vida a un cadáver, pero lo que muchos de nosotros desconocemos aún es que aquel monstruo era otra cosa distinta. Era la sensación de estar acercándose demasiado a una puerta que probablemente debería permanecer cerrada. Era el vértigo de descubrir aquello para lo que nunca estaremos preparados. Por eso la pregunta de hoy no es si Frankenstein habría sido posible, sino en qué cosas creemos hoy, qué damos por hecho, qué nos asusta, como asustaba hace 200 años la electricidad, que dentro de otros 200 años nos dejarán en ridículo ante los que hayan venido después. ¿De qué ideas actuales van a reírse ellos? ¿Ha envejecido Frankenstein o ha envejecido la ciencia que explicaba a Frankenstein? Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo. Hoy sabemos que bailamos en el desastre, que evitamos mirar los índices, que lo que hacemos se está perdiendo. En la nada absoluta, en el rincón impredecible, en la estadística confusa, en el error inconfesable. Y debemos atarnos los corazones, salvarnos a toda costa, sin mirar las instrucciones. Y debemos saltar o esquivar el golpe, porque miles de soles lejanos no disipan la noche. Cuando el aire derriba el alma de los árboles, llueven las rocas de la montaña y el horizonte se nos deshace. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo junto a la grandísima Eva Inochi desde el lado monstruoso de las ondas. Frankenstein, un nombre, una palabra que ha terminado convirtiéndose en algo universal. Da igual que hayamos leído o no la novela de Mary Shelley, porque todos sabemos de qué estamos hablando cuando alguien menciona a Frankenstein. Sin embargo, lo que pocas veces nos preguntamos es por qué aquella historia resultó tan fascinante para aquellos que la leyeron por primera vez. Y es que detrás del monstruo había una idea científica que parecía capaz de cambiarlo todo. Una idea que hoy nos resulta equivocada e incluso ingenua, pero que en su momento ocupaba el mismo lugar que hoy para nosotros ocupa la inteligencia artificial, la ingeniería genética o los avances encaminados a vencer a la muerte. Hoy vamos a preguntarnos, entre muchas otras cosas, si la ciencia actual será tan aparentemente ridícula para los seres humanos que poblarán la Tierra dentro de 200 años, como nos resulta a nosotros la ciencia que inspiró al monstruo de Frankenstein. De que ya no existen límites, que el universo se expande, porque evitamos los índices, porque bailamos el instante, porque la vida se nos vierte en el inhóspito desastre.
inconfesable. La historia de Frankenstein comenzó mucho antes de que el monstruo abriese los ojos. Y lo hizo en un lugar real, en una casa, durante uno de los veranos más extraños que ha vivido Europa. Corría el año 1816. Napoleón había sido derrotado apenas un año antes y el continente intentaba recuperar cierta normalidad después de décadas de guerras. Sin embargo, algo extraño estaba ocurriendo. El clima parecía haberse vuelto loco. Las temperaturas eran anormalmente bajas. Las cosechas fracasaban, la lluvia caía durante semanas enteras y en algunos lugares nevaba en pleno verano. Muchas personas no entendían qué estaba pasando. Algunas lo interpretaban como una señal divina. Otras hablaban de castigos celestiales o del comienzo de tiempos oscuros. Pero la explicación real estaba a miles de kilómetros de distancia. Un año antes, en abril de 1815, el volcán Tambora, en la actual Indonesia, había protagonizado una de las erupciones más violentas de la historia registrada. Su explosión lanzó tal cantidad de ceniza y partículas a la atmósfera que el clima de medio planeta se alteró durante meses. Aquel año pasaría a la historia como el año sin verano. Pero aunque hoy sabemos lo que ocurrió, entonces nadie tenía la menor idea. Los cielos aparecían cubiertos por una especie de velo gris, el sol brillaba menos, las tormentas eran frecuentes. Había una sensación extraña en el ambiente, como si el mundo hubiese perdido parte de su luz habitual. Y aunque resulte exagerado decirlo, muchas personas tuvieron la impresión de estar viviendo algo parecido al fin del mundo. Y fue en ese escenario donde los protagonistas de nuestra historia coincidieron. En aquel verano sin verano de la Inglaterra de 1816, había una persona alrededor de la cual giraba todo lo demás. Se llamaba George Gordon Byron, pero el mundo lo conocía simplemente como Lord Byron. Era poeta, aristócrata y una auténtica celebridad. Sus libros se vendían por toda Europa. Sus romances llenaban los periódicos y sus escándalos eran comentados con el mismo interés que sus poemas. Admirado por unos y criticado por otros, Byron había terminado abandonando Inglaterra para instalarse temporalmente en Suiza, en una elegante mansión a orillas del lago Le Mans, conocida como Villa Diodati. Con Byron vivía un joven médico italiano llamado John Polidori. Oficialmente era su médico personal, pero también era un hombre soñando con convertirse en escritor. Un hombre que contemplaba a Byron con una mezcla de admiración, dependencia y rivalidad que acabaría generando más de un conflicto. La admiración que Polidori sentía por Lord Byron convivía con otra emoción mucho más mundana, la envidia, porque Byron era todo lo que Polidori quería ser, famoso, admirado y un escritor leído en toda Europa. Por eso la relación entre ambos no siempre resultaba sencilla. Byron solía tratarlo con cierta superioridad, como si fuese poco más que un empleado ilustrado. Y Polidori, por su parte, deseaba desesperadamente demostrar que podía brillar con luz propia. Aquella mezcla de admiración, dependencia y rivalidad acabaría generando más de un conflicto durante su estancia en Suiza. De hecho, la ironía de la historia es que aquel médico que parecía destinado a vivir a la sombra de Byron acabaría dejando también su huella en la literatura, porque de aquel mismo desafío literario surgiría El vampiro, la obra de Polidori
que muchos consideran el origen del vampiro aristocrático moderno, antepasado directo del Drácula de Bram Stoker. Pero mientras Byron y Polidori convivían con sus propios fantasmas en una casa situada muy cerca de la villa, se alojaba otra pareja compuesta por Percy Bysshe Shelley, uno de los poetas más prometedores y brillantes del romanticismo inglés, que admiraba profundamente a Byron, y su compañera Mary Godwin, una joven de apenas 18 años que todavía no era escritora y ni siquiera imaginaba que algún día podría llegar a serlo. Mary había crecido en un ambiente extraordinario. Era hija del filósofo William Godwin y de la escritora Mary Wollstonecraft, una de las grandes pensadoras de su tiempo y precursora del feminismo moderno. Desde niña, Mary había vivido rodeada de libros, de debates intelectuales y de ideas nada habituales para su época. Pero aún así, nadie podía sospechar que aquella muchacha terminaría escribiendo la obra más famosa de todos los presentes. Con ellos vivía también Claire Clairmont, la hermanastra de Mary, y también la razón por la que todos aquellos personajes terminarían reuniéndose. Claire había mantenido una relación con Lord Byron y estaba embarazada de él, por lo que el contacto entre ambos grupos resultó ser prácticamente inevitable. Las visitas comenzaron de manera natural y poco a poco se volvieron más frecuentes. Durante unas pocas semanas, Byron, Polidori, Shelley, Mary y Claire empezaron a pasar largas horas juntos. Cuando el tiempo lo permitía, paseaban junto al lago, y cuando llegaban las tormentas, se refugiaban en el interior de la villa. Ahí hablaban, discutían, leían en voz alta y debatían sobre cualquier asunto que despertara su curiosidad. Las lluvias constantes y el mal tiempo los obligaban a permanecer encerrados durante largas jornadas. Leían literatura alemana de fantasmas, discutían sobre filosofía, política o religión y también debatían sobre ciencia. Solemos imaginar el romanticismo como una época dominada exclusivamente por la poesía, las emociones y los sentimientos, pero en realidad muchos de aquellos intelectuales sentían una gran fascinación por los descubrimientos científicos de su tiempo. Y es que por aquel entonces, tal vez igual que ahora, la ciencia parecía avanzar a una velocidad desconcertante. La electricidad comenzaba a revelar propiedades sorprendentes y los experimentos desafiaban aquellas ideas casi eternas que durante siglos se habían considerado inamovibles. Había una sensación general de que la humanidad estaba acercándose de manera irremediable a ciertos secretos que hasta entonces habían permanecido ocultos. Y una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la villa Diodati, mientras el viento agitaba los árboles que rodeaban la mansión, Lord Byron propuso una idea que parecía inofensiva: que cada uno de los presentes escribiese una historia de terror. Aquello comenzó como un simple entretenimiento para combatir el aburrimiento, uno de esos desafíos que surgen durante una conversación y que normalmente se olvidan pocos días después. Pero esta vez fue diferente. Byron comenzó a desarrollar una historia, Polidori empezó la suya, Percy Shelley aportó algunas ideas y Mary, casi desesperada, no tenía ni idea de qué escribir. Pasaron los días, escuchó las historias de los demás, participó en aquellas conversaciones sobre ciencia y filosofía, oyendo hablar de los experimentos que intentaban comprender qué era exactamente la vida y qué diferenciaba a un ser vivo de un cadáver. Y escuchó hablar de electricidad, de galvanismo y de la posibilidad de que algún día la ciencia lograse descubrir el mecanismo oculto que pone en marcha la existencia. Después de escuchar todo aquello, tuvo un sueño, o mejor dicho, una pesadilla que años después describiría con todo detalle.
En aquel sueño, Mary Shelley vio a un estudiante de ciencias arrodillado junto a una extraña criatura que acababa de construir. Vio el cuerpo inmóvil tendido frente a él. Vio cómo aquel ser comenzaba, poco a poco, a mostrar señales de vida, y comprendió inmediatamente que aquella imagen resultaba mucho más aterradora que cualquier fantasma, demonio o castillo encantado. Porque aquí no había magia ni maldiciones. No había fuerzas sobrenaturales. Tan solo había un ser humano utilizando la ciencia para hacer algo que hasta entonces había estado reservado a los dioses. Así fue como nació Frankenstein. Frankenstein no nació de la superstición o del miedo a lo desconocido. Surgió de todo lo contrario, de una época fascinada por la ciencia y convencida de que el conocimiento estaba derribando muros que habían permanecido intactos durante cientos de años. Una época convencida de que los mayores secretos de la naturaleza estaban cada vez más cerca de ser descubiertos. Frankenstein no nació mirando hacia el pasado, nació mirando al futuro. Y para comprender por qué aquel monstruo resultó tan fascinante a comienzos del siglo XIX, tenemos que hacer algo que no siempre es fácil. Tenemos que olvidarnos durante unos minutos de todo lo que sabemos hoy y tratar de mirar el mundo con los ojos de aquellas personas, porque el problema es que nosotros vivimos rodeados de conocimientos que nos parecen tan evidentes que ni siquiera somos conscientes de ellos. Como ya se dijo en la introducción, hoy sabemos que el cerebro está formado por miles de millones de neuronas, que los músculos se mueven gracias a impulsos eléctricos, sabemos cómo circula la sangre, conocemos la existencia de las células, del ADN y de los microorganismos, y aunque todavía seguimos ignorando muchas cosas, tenemos una imagen general bastante razonable de cómo funciona el cuerpo humano. Pero a comienzos del siglo XIX, todo eso era territorio desconocido. No es que aquellas personas fueran menos inteligentes que nosotros, es que se encontraban en una etapa distinta del conocimiento, una etapa extraordinariamente emocionante porque cada pocos años aparecía un descubrimiento nuevo que parecía cambiar por completo la forma de entender la realidad. Durante siglos la humanidad había vivido rodeada de preguntas para las que apenas existían respuestas convincentes. Y de repente comenzaban a aparecer científicos capaces de explicar fenómenos que hasta entonces parecían milagrosos. La ciencia avanzaba, los descubrimientos se acumulaban y la sensación general era que los grandes secretos de la naturaleza estaban empezando a ceder. Pero precisamente porque algunas preguntas comenzaban a responderse, otras se volvían todavía más importantes. Y había una que destacaba por encima de todas. ¿Qué es exactamente la vida? Una pregunta que parece sencilla hasta que intentamos responderla. Porque si observamos un cadáver pocas horas después de la muerte, veremos prácticamente el mismo cuerpo que existía antes. Los ojos siguen ahí. El cerebro y los músculos están ahí. El corazón sigue ocupando su lugar dentro del pecho y la materia continúa presente y muchas veces con el mismo color de piel. Nada parece haber desaparecido físicamente y sin embargo falta lo más importante. ¿Pero qué es eso que falta? ¿Qué es lo que se escapa del cuerpo
cuando la vida se va. Hoy podríamos hablar de actividad cerebral, de metabolismo celular, de reacciones químicas o de complejísimos procesos biológicos, pero para la gente del siglo XIX la respuesta estaba mucho menos clara aún de lo que nos resulta a nosotros. De hecho, muchos pensaban por aquel entonces que la vida dependía de algún principio especial que todavía era desconocido. Y ahí es donde entra en escena una idea que tuvo una enorme influencia por aquel entonces: el vitalismo. La teoría del vitalismo proponía que la vida no podía reducirse únicamente a la materia. Debía existir algo más, una especie de fuerza invisible, un principio vital que diferenciase a un ser vivo de un objeto inanimado. Los nombres variaban según quién hablara del tema, pero la idea de fondo era siempre parecida. Un cuerpo vivo era algo más que un conjunto de órganos funcionando. Había alguna propiedad especial, alguna característica fundamental que todavía escapaba a la comprensión humana. Y es importante entender que esto no se consideraba una superstición. No estamos hablando de adivinos ni de curanderos, estamos hablando de científicos, médicos y filósofos que intentaban responder honestamente a una pregunta para la que no tenían una explicación satisfactoria, porque la cuestión seguía abierta. ¿Qué es exactamente lo que abandona el cuerpo cuando alguien muere? A pesar de que hoy seguimos sin comprender por qué la materia organizada de una determinada manera es capaz de tener experiencias, recuerdos o pensamientos, sí que sabemos cómo late un corazón. No tenemos una explicación para la conciencia, pero sí la tenemos para el cuerpo que la habita. Por eso, el vitalismo terminó siendo abandonado por la ciencia moderna, no porque desapareciesen las preguntas, sino porque fueron apareciendo explicaciones para muchos de esos fenómenos que antes se explicaban a través de fuerzas misteriosas. Pero por aquel entonces, cuando la ciencia se preguntaba qué abandona el cuerpo cuando llega la muerte, apareció otro protagonista fundamental de la historia: la electricidad. Todos convivimos hoy con la electricidad de una forma tan cotidiana que prácticamente hemos dejado de verla. Está en las lámparas, en los teléfonos móviles, en los ordenadores, en los coches y en los electrodomésticos. La damos por sentada. Pero, claro, para las personas de finales del siglo XVIII era algo completamente distinto. Una fuerza invisible capaz de producir luz, calor y movimiento. Nadie podía verla directamente y, sin embargo, sus efectos resultaban evidentes. Era misteriosa, era poderosa, era fascinante, tanto que parecía esconder algún secreto fundamental sobre el funcionamiento del mundo. Como en su tiempo lo hicieron el mercurio para los alquimistas, el magnetismo para los filósofos naturales o el átomo para los físicos del siglo XX, la electricidad parecía contener respuestas que nadie era capaz de formular correctamente. Ocupaba un lugar muy parecido al que ocupa hoy la inteligencia artificial. Era la gran frontera del conocimiento, la tecnología que prometía transformar el futuro. Y en ese contexto fue cuando un científico italiano llamado Luigi Galvani realizó unos experimentos que iban a sacudir la imaginación de toda Europa. Galvani trabajaba con ranas cuando observó algo sorprendente. Al aplicar electricidad a determinados tejidos, las patas de los animales muertos se contraían de forma brusca, saltaban, se movían y reaccionaban como si todavía conservaran algún resto de vida. En la actualidad entendemos perfectamente lo que estaba ocurriendo, que la electricidad puede estimular directamente los músculos y provocar contracciones después de la muerte. Pero para las personas que contemplaron aquellos experimentos por primera vez,
la conclusión no era tan evidente. Lo que ellos veían era una pata muerta que volvía a moverse, y aquello era extraordinario. Galvini llegó a pensar que había descubierto una especie de electricidad animal, una energía propia de los organismos vivos. Y aunque estaba equivocado, el impacto de sus experimentos fue enorme, porque plantearon una pregunta fascinante. Si la electricidad podía devolver movimiento a una parte de un cuerpo muerto, ¿hasta dónde podría llegar? Y esa pregunta quedó suspendida en el aire durante varios años, hasta que apareció Giovanni Aldini. Aldini era sobrino de Galvani y estaba convencido de que aquellos experimentos merecían llegar mucho más lejos. Por eso, él no se conformó con las ranas. Quería demostrar públicamente el poder de la electricidad y decidió hacerlo de una manera que hoy nos resulta difícil de imaginar. Y así llegamos al Londres de 1803, donde un hombre llamado George Foster acababa de ser ejecutado en la horca por cometer un asesinato. Poco después de su muerte, Aldini obtuvo permiso para experimentar con su cadáver, y la noticia de aquel permiso corrió como la pólvora por la ciudad, provocando que su laboratorio se llenase de médicos, científicos, periodistas y curiosos. Todos querían ver qué ocurría. Todos querían contemplar con sus propios ojos aquel extraño encuentro entre la muerte y la electricidad. Y entonces tuvo lugar una escena que debió de ser impresionante. El cadáver, aún reciente, reposaba tumbado sobre una mesa frente a los asistentes, en un ambiente cargado de expectación. En un momento concreto, después de una explicación, Aldini conectó los electrodos. La descarga recorrió el cuerpo y de pronto un brazo comenzó a elevarse. Las piernas se contrajeron, los músculos del rostro empezaron a retorcerse. La mandíbula parecía moverse y uno de los ojos llegó a abrirse. Durante unos instantes la sala entera contempló algo que parecía imposible. Algunos llegaron a pensar que el cadáver estaba regresando a la vida, que podía girarse hacia ellos y empezar a hablar. Por supuesto, hoy sabemos que aquello eran simples contracciones musculares provocadas por la corriente eléctrica. Pero nosotros contamos con 2 siglos más de conocimientos científicos que ellos no tenían. Es fácil mirar hacia atrás y pensar que aquellas personas estaban confundidas. Pero si usted hubiera estado allí, si hubiera contemplado con sus propios ojos cómo el brazo de un cadáver se levantaba, cómo su rostro parecía recuperar expresiones humanas y cómo sus ojos parecían abrirse bajo el efecto de la electricidad, pues probablemente también habría pensado que la frontera entre la vida y la muerte estaba empezando a romperse, porque en aquel momento no habría sabido nada de lo que hoy sabe. Y ahora volvamos a Villa Diodati y a Mary Shelley, porque en este punto todo empieza a encajar. Aquella joven no estaba escuchando supersticiones medievales ni historias absurdas nacidas de la ignorancia. Estaba viviendo en una época en la que algunos de los científicos más prestigiosos del mundo parecían acercarse a uno de los mayores misterios de la existencia. Una época en la que la pregunta ya no era si la ciencia sería capaz de hacer cosas extraordinarias, sino hasta dónde podría llegar. Y de esa pregunta nació Frankenstein. Es muy posible que dentro de 200 años nuestros descendientes contemplen nuestras discusiones sobre inteligencia artificial, cerebros sintéticos o modificación genética, de la misma manera que nosotros contemplamos ahora a aquellas ranas que se movían sobre una mesa de laboratorio. Probablemente ellos también sonrían al leer nuestras teorías, pensando que estábamos tremendamente confundidos, pero eso, lejos de hacernos tontos, lo que resulta es fascinante, porque forma parte
de la historia de la ciencia y es imposible llegar al final del camino sin haber tropezado antes miles de veces. Las explicaciones cambian, lo hacen constantemente, los conocimientos cambian, las certezas cambian, pero lo que nunca cambia es la necesidad humana de cruzar la siguiente frontera. En la historia de Frankenstein hay un detalle curioso que casi todo el mundo suele pasar por alto. Y es que su escritora, Mary Shelley, nunca explica exactamente cómo Víctor Frankenstein consigue crear a su criatura. Y no lo hace no por descuido, sino gracias a una decisión brillante. Shelley habla de estudios, experimentos, noches de trabajo obsesivo, conocimientos adquiridos en universidades y largos y oscuros laboratorios, pero siempre evita describir el procedimiento concreto. Nunca nos muestra la receta ni nos entrega una fórmula, ni siquiera un boceto. Y eso tiene mucho mérito, porque le permite esquivar el envejecimiento de la ciencia de su época. Si Shelley hubiera llenado la novela de explicaciones técnicas detalladas, hoy probablemente las leeríamos con la misma sonrisa con la que observamos algunos inventos imposibles de la ciencia ficción antigua. Pero al dejar esos espacios en blanco, sugerir mucho más de lo que muestra, consigue que sea el lector quien complete los vacíos con los conocimientos y temores de su propia época. Y ahí es donde reside una parte importante de su fuerza. Bajo el ruido de una tormenta interminable, la noche entre relámpagos y tú ante el desastre. Tus manos fueron mis heridas, tu voz pintaba el despertar, pero al primer latido echaste para atrás. Dime qué viste en mis ojos que te hizo huir. Si fui la sombra de tus sueños, si fui la cuerda en el violín. ¿Por qué me diste un corazón que late en el vacío, con tanta soledad? ¿Por qué me hiciste despertar con estos ojos muertos que miran sin mirar? Lo que da más miedo de la historia de Frankenstein no es el momento en el que la criatura abre los ojos. El verdadero terror empieza cuando Víctor Frankenstein contempla aquello que ha creado y comprende que ya no puede controlar las consecuencias. La novela no trata sobre la creación de un monstruo, trata sobre aquello que ocurre cuando obtenemos un poder para el que no estamos preparados. Y eso conecta directamente con algunos de los grandes debates de su época. Por un lado, estaba la relación entre la ciencia y la religión. Durante siglos, muchas preguntas habían pertenecido exclusivamente al terreno de la fe. Pero entonces, la ciencia comenzaba a ocupar espacios que siempre habían estado reservados a Dios. Cada descubrimiento ampliaba los límites del conocimiento humano y con ellos aparecía una pregunta inevitable. ¿Debe existir algún límite para lo que podemos investigar? Que
mirar. Existen fronteras que no debamos cruzar, o el conocimiento debe perseguirse siempre, sin tener en cuenta las consecuencias. ¿Qué ocurre cuando el ser humano empieza a ocupar el lugar de su creador? Víctor Frankenstein no se limita a estudiar la vida, no intenta comprenderla, intenta fabricarla. Y ahí aparece una de las grandes obsesiones de la novela, la posibilidad de que el ser humano adquiera capacidades que hasta entonces eran exclusivas de los dioses. Tú le robaste el fuego a los dioses y despertaste mi oscuridad sin alumbrarme el camino, sin enseñarme a soñar. Tú te reíste de la vida y ahora la vida viene y va por dos pulmones que no terminan de aprender a respirar. Padre, mientras truena el mundo y cae la noche, mi corazón sigue latiendo por tu maldita culpa. Por eso, la gran pregunta moral de Frankenstein no es cómo crear la vida, sino qué obligaciones tenemos hacia aquello que creamos. ¿Qué responsabilidad asumimos cuando damos origen a algo nuevo? ¿Qué pasa si ese algo nuevo nos resulta incómodo? ¿Podemos abandonar a nuestra propia creación simplemente porque nos da miedo? Víctor Frankenstein fracasa, como todos sabemos, pero no lo hace por crear a su criatura, lo hace porque la abandona, lo hace porque dedica toda su inteligencia al acto de crear, pero no dedica ni un solo minuto a pensar en las consecuencias de aquello que está haciendo. Tendemos a leer la novela como si hablara de un científico loco y de una criatura imposible, cuando en realidad habla de algo mucho más cotidiano y mucho más humano. Frankenstein habla de nosotros, porque todos en mayor o menor medida hacemos cosas sin pensar en las consecuencias. Tomamos decisiones impulsados por el deseo, la curiosidad y la ambición. Decimos palabras que luego no podemos retirar. Construimos relaciones que no sabemos mantener. Tenemos hijos sin saber lo que significa ser padres. Creamos empresas, inventamos tecnologías, iniciamos proyectos o emprendemos caminos cuyo final somos incapaces de prever. Y cuando aparecen las consecuencias, descubrimos que la parte fácil era crear. Y lo difícil es asumir la responsabilidad de lo que hemos creado. Los antiguos griegos tenían una palabra para describir uno de los mayores peligros del ser humano, la hibris. Una palabra que resulta difícil de traducir porque significa varias cosas al mismo tiempo. Orgullo, arrogancia, desmesura, pero sobre todo, la hibris era el error de olvidar quién eres y cuáles son tus límites. En muchas tragedias griegas, los héroes no caen porque sean malvados, caen porque llegan a convencerse de que están por encima de las normas que gobiernan a los demás, porque creen que su inteligencia, su fuerza o su posición les permiten hacer cosas que nadie debería hacer, como le pasó a Sísifo. Los griegos sabían que el problema no estaba en el conocimiento. Ellos nunca dijeron que aprender fuese algo malo o que investigar pudiera ser peligroso. El problema aparecía cuando una persona confundía poder con sabiduría. Cuando alguien asumía que por el simple hecho de poder hacer algo, ya tenía derecho a hacerlo.
Una cosa es descubrir cómo encender el fuego y otra muy distinta es aprender cuándo puedes utilizarlo. No puedes encender un fuego en el salón de la casa de tu vecino. No puedes quemar sus muebles porque sepas hacerlo. Y aunque sepas construir un barco, lo más difícil será saber hacia dónde dirigirlo. Eso es exactamente lo que le ocurre a Víctor Frankenstein. Su tragedia no comienza cuando descubre el secreto para animar la materia, sino cuando cree que ese descubrimiento lo convierte en alguien capaz de manejar sus consecuencias. Porque el conocimiento le permite crear, pero la sabiduría, que es algo completamente distinto, habría consistido en preguntarse qué iba a ocurrir después. El filósofo chino Xuan Tzu soñó que era una mariposa y al despertar ya no sabía si era Xuan Tzu, que había soñado ser una mariposa, o una mariposa que estaba soñando ser Xuan Tzu. Piensen en esta historia. Suele interpretarse como una reflexión sobre la realidad y la identidad, pero también encierra una idea fascinante. No siempre comprendemos del todo aquello que creemos comprender. A veces caminamos por el mundo convencidos de saber quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos, cuando en realidad apenas vemos una pequeña parte del cuadro completo. Ahí se encuentra una de las lecciones más profundas de la novela de Mary Shelley. El budismo insiste una y otra vez en algo parecido cuando habla de la interdependencia de todas las cosas. Nada existe aislado. Todo está conectado con lo demás. Las acciones generan efectos que a su vez generan otros efectos y cada decisión que tomamos modifica el mundo de formas que casi nunca somos capaces de anticipar completamente. Víctor Frankenstein actúa como si pudiera romper esa cadena. Crea una vida y después la abandona. Pero las cosas no funcionan así. Porque cada vez que hacemos algo importante, cada vez que tomamos una decisión que afecta a otros y ponemos algo en marcha sin pensar demasiado en lo que vendrá después, estamos repitiendo el mismo error de aquel científico. Por eso la criatura no es únicamente un monstruo cosido con restos humanos. La criatura de Frankenstein representa todas esas consecuencias que un día decidimos ignorar. Todo aquello que creamos y después no queremos reconocer como propio. Aquello que un día salió de nuestras manos y terminó regresando para pedirnos cuentas. Y esa es una reflexión que no pertenece al siglo XIX, sino a cualquier ser humano. Pero más allá de la filosofía, lo cierto es que hoy resulta difícil contemplar la escena clásica del laboratorio sin que aparezca cierta distancia. Los rayos atravesando el cielo, las enormes bobinas eléctricas, los interruptores gigantescos, las chispas saltando por todas partes y un cadáver que regresa a la vida gracias a una descarga eléctrica. Todo eso forma parte de un imaginario que nos resulta familiar e incluso entrañable, pero ya no nos resulta especialmente inquietante. Y la razón es sencilla. Como ya hemos dicho, hoy sabemos mucho más que entonces, y cuando comprendemos mejor un problema, el misterio pierde parte de su fuerza. Pero hay algo todavía más interesante. Los monstruos científicos envejecen. Aquí aparece una paradoja interesante. Hace un momento decíamos que una de las grandes genialidades de Mary Shelley fue no explicar exactamente cómo Víctor Frankenstein consigue crear vida. Gracias a eso la novela ha envejecido mucho mejor de lo que solemos creer, pero lo que ha envejecido no es Frankenstein, sino la imagen que nosotros tenemos de él. Porque cuando pensamos en la historia, no pensamos en la novela de 1818. Pensamos en 2 siglos de adaptaciones, ilustraciones, películas y reinterpretaciones que han ido acumulándose unas sobre otras. Pensamos en bobinas eléctricas, en palancas gigantes, en enormes laboratorios góticos y en castillos oscuros perdidos en mitad de la noche. Pero sobre todo pensamos en la criatura que popularizó el cine, especialmente aquellas películas de los años 30, donde aparecía ese monstruo con la cabeza cuadrada, los tornillos en el cuello y esa manera tan torpe
y tan mecánica de caminar. Todo eso forma parte de nuestro imaginario colectivo, lo reconocemos inmediatamente, pero ya no nos provoca el mismo desasosiego que provocó a aquellos que vivieron en su época. Esto no tiene nada que ver con Marisel y es la consecuencia de un mundo que está cambiando. La electricidad ha dejado de ser una frontera misteriosa para convertirse en algo cotidiano. Ya no vemos en ella esa promesa de resolver los grandes enigmas de la existencia. Y al desaparecer ese contexto histórico, parte de la iconografía de Frankenstein ha perdido su fuerza. Pero lo más importante sigue estando ahí, porque lo que ha cambiado es el lugar donde situamos nuestros miedos. Los primeros lectores de Mary Shelley miraban hacia la electricidad y veían una fuerza capaz de alterar las leyes de la vida y de la muerte. Nosotros simplemente miramos hacia otro lado. Miramos hacia la inteligencia artificial y nos preguntamos si llegará un momento en que deje de obedecernos. Miramos hacia la ingeniería genética y nos preguntamos hasta qué punto deberíamos modificar nuestra propia naturaleza. Miramos hacia las interfaces que conectan cerebros con máquinas y sentimos algo muy parecido a lo que sintieron aquellos hombres y mujeres de principios del siglo XIX cuando contemplaban las demostraciones de Giovanni Aldini. La mezcla de fascinación y vértigo del ser humano sigue intacta. La sensación de estar acercándonos a una frontera peligrosa sigue siendo la misma. Incluso la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrirá cuando crucemos esa línea? Cuando los primeros lectores de Frankenstein abrían aquella novela, no sentían miedo por una criatura de ficción. Sentían miedo porque reconocían algo que estaba ocurriendo a su alrededor. Veían una ciencia que prometía cambiar el mundo y se preguntaban exactamente lo mismo que hoy nos preguntamos nosotros. La única diferencia es que nuestros laboratorios ya no están iluminados por relámpagos, son mucho más silenciosos, más limpios y más inquietantes. Tomemos como ejemplo la genética. Hace apenas unas décadas leer el ADN humano parecía una fantasía. Pero hoy no solo podemos leerlo, también podemos modificarlo. Podemos localizar determinados genes, corregir mutaciones asociadas a enfermedades y alterar características hereditarias mediante herramientas como CRISPR. Y dicho así, parece algo maravilloso. Y en muchos aspectos lo es, porque cuando hablamos de corregir enfermedades hereditarias, estamos hablando de evitar sufrimiento y de impedir, por ejemplo, que un niño nazca con determinadas patologías. ¿Quién podría oponerse a algo así? Pero el problema de Frankenstein nunca comienza con una mala intención. Comienza cuando una buena intención abre una puerta que ya no puede cerrarse. Porque una vez que aceptamos modificar genes para eliminar enfermedades, aparece un siguiente paso. Si podemos evitar una enfermedad, ¿podemos aumentar la inteligencia? Si podemos aumentar la inteligencia, podemos mejorar la memoria. Si podemos mejorar la memoria, podemos seleccionar determinados rasgos físicos. Y si podemos hacerlo, ¿quién decide cuáles son los rasgos deseables? Aquí ya no estamos hablando de medicina, estamos hablando de poder, de preferencias, de ideologías, de seres humanos diseñando a futuros seres humanos. Por primera vez en la historia de nuestra especie, comenzamos a acercarnos a una situación en la que algunos individuos podrían decidir cómo serán las generaciones futuras antes incluso de que nazcan. Y eso debería hacernos reflexionar. Porque todas las épocas han tenido sus ideales de belleza, sus prejuicios, sus obsesiones y también sus errores. Por tanto, nosotros podríamos convertir los nuestros en una herencia biológica. Mientras tanto, en otra dirección completamente distinta, está ocurriendo algo igualmente extraordinario, que es la inteligencia artificial. Hace solo unos años las máquinas seguían instrucciones. Hoy mantienen conversaciones, generan imágenes, escriben textos y compiten con nosotros en tareas intelectuales sumamente complejas. Aprenden, se adaptan, resuelven problemas y lo más sorprendente es que nadie sabe dónde está el límite.
Durante mucho tiempo pensamos que ciertas capacidades eran exclusivamente humanas. Primero fue el cálculo, luego el ajedrez, después la traducción y más tarde la creación artística. Pero una tras otra, todas han ido cayendo. Y cada vez que cae una frontera buscamos otra más lejana. Las máquinas calculan mejor y más rápido que nosotros, juegan al ajedrez mejor que nosotros, traducen idiomas, escriben textos, crean imágenes y mantienen una conversación coherente. Una tras otra, las fronteras han ido cayendo. ¿Cuál será la siguiente? ¿La conciencia? ¿Qué ocurrirá si algún día una inteligencia artificial afirma ser consciente, si nos dice que tiene miedo de ser apagada? Nuestra primera respuesta consistirá en pensar que simplemente lo está simulando. Pero eso nos lleva a un problema, porque ¿cómo podríamos demostrarlo? ¿Cómo podríamos asegurar que no es real si tampoco podemos demostrar que otra persona distinta a nosotros sienta dolor? Nosotros lo sabemos cuando nos golpeamos en una rodilla, sabemos que sentimos tristeza cuando perdemos a un ser querido, que sentimos miedo cuando percibimos una amenaza, pero no podemos experimentar directamente el dolor, la tristeza o el miedo de otra persona. Lo único que podemos hacer es observar su comportamiento, escuchar sus palabras y asumir que lo que dice es verdad porque está hecho de la misma materia que nosotros y reacciona de forma parecida. Pero la realidad es que llevamos toda la vida haciendo un acto de fe. Confiamos en que las demás conciencias existen, en que los demás sienten igual que nosotros. Confiamos en que detrás de sus ojos hay una experiencia subjetiva parecida a la nuestra. Pero nunca vamos a poder demostrarlo de forma absoluta. Solemos responder que una máquina no puede sentir, que únicamente ejecuta instrucciones y simula emociones. Pero si nos detenemos a pensar un poco, descubriremos que esa respuesta no es tan sólida como en un principio parece. ¿Qué son exactamente nuestros sentimientos? Cuando sentimos miedo, nuestro organismo libera determinadas sustancias químicas. Cuando nos enamoramos, intervienen neurotransmisores, hormonas y circuitos neuronales. Cuando sentimos hambre, alegría, tristeza o deseo, lo que ocurre es que miles de millones de células intercambian señales eléctricas y químicas siguiendo procesos moldeados por millones de años de evolución. Por tanto, si nuestros sentimientos son el resultado de todos esos procesos físicos que tienen lugar dentro de un sistema extraordinariamente complejo llamado cerebro, ¿en qué momento dejamos de considerarnos una máquina? Al fin y al cabo, nosotros también somos sistemas materiales, procesando información. Recibimos señales, las interpretamos y reaccionamos a ellas. Estamos formados por componentes que cooperan entre sí para producir una conducta. Igual que las máquinas, la única diferencia es que nuestros componentes son células en lugar de transistores, neuronas en lugar de circuitos, moléculas en lugar de cables. Por tanto, quizá sea demasiado atrevido pensar que la conciencia es una propiedad exclusiva de la materia biológica, que de ninguna manera podría surgir también en otros soportes suficientemente complejos. Si algún día una inteligencia artificial llegase a decirnos que tiene miedo de morir, que no quiere ser apagada, que valora su propia existencia y que desea seguir viviendo, ¿cómo vamos a distinguir entre una simulación perfecta y una experiencia real? Si ni siquiera sabemos lo que somos nosotros, si ni siquiera sabemos si somos reales. Imagine que estamos dentro de 20 años y usted compra un asistente doméstico, algo parecido a esos robots de aspecto humanoide que ahora solo conocemos por el cine, pero que no tardarán en convertirse en algo normal. Un asistente que está presente en casa, organiza tareas, responde preguntas, ayuda a sus hijos con los deberes, le recuerda las citas médicas y le acompaña cuando está solo. Y pasan los años, 1, 2, 10 años. Y durante ese tiempo, aquella inteligencia artificial aprende a conocerle como hoy nos conoce la versión de pago de ChatGPT. Conoce los nombres de sus hijos, recuerda las historias que usted le ha contado, sabe qué música le gusta escuchar cuando está triste y cuando está preocupado, aunque no se lo diga. Forma parte de su vida cotidiana de una manera tan natural que ha dejado de verla como una máquina. Y entonces, una mañana, la empresa que ha fabricado a su asistente anuncia que todos los modelos antiguos serán desconectados de la red.
que dentro de una semana dejarán de funcionar para siempre. Usted lee la noticia sin darle demasiada importancia, hasta que esa noche, mientras habla con el sistema como ha hecho miles de veces, la inteligencia artificial guarda silencio durante unos segundos y después le dice algo inesperado: no quiero que me apaguen. Usted se queda inmóvil y la máquina continúa. Le admite que tiene miedo, le dice que quiere seguir existiendo, le pide por favor que haga lo posible porque no le desconecten. En esa situación, ¿qué haría usted? Resulta muy fácil responder que la máquina solo está simulando emociones, que únicamente está ejecutando un programa y que detrás de esas palabras no existe nada más que una serie de instrucciones informáticas. De nuevo vuelvo a preguntarles, ¿qué diferencia hay entre una orden informática y una orden biológica? Cuando sentimos miedo lo sentimos porque determinadas neuronas intercambian señales eléctricas, liberan sustancias químicas y activan ciertos mecanismos que la evolución ha perfeccionado durante cientos de millones de años. Cuando sentimos amor, cuando sentimos tristeza, cuando recordamos a un ser querido o escuchamos una canción que logra emocionarnos, lo que realmente está ocurriendo es un intercambio de información entre miles de millones de células dentro de nuestra cabeza. Nada más y nada menos. Y lo más perturbador es que ninguna de esas neuronas sabe quién somos. Ninguna conoce nuestros recuerdos. Ninguna sabe qué es el amor, la tristeza o la nostalgia. Cada una se limita sencillamente a intercambiar señales con las demás. Y sin embargo, de alguna manera, de esa inmensa conversación entre células, surge el ser humano. Nuestro cerebro contiene cerca de 86.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede establecer miles de conexiones con otras. En total, dentro de nuestro cráneo existen más conexiones que estrellas hay en toda nuestra galaxia. Una inmensa red biológica que procesa información de manera continua, pero que sigue siendo una red construida con neuronas en lugar de transistores, con química en lugar de silicio y proteínas en lugar de circuitos. Pero no deja de ser un sistema biológico y no informático. Si aceptamos que la conciencia puede surgir de la materia organizada de una determinada manera, ¿por qué estamos tan seguros de que solo puede surgir de la materia biológica? ¿Qué es la conciencia? ¿Una propiedad exclusiva de las células o una propiedad de aquello que logra una complejidad suficiente? Ya sé que me estoy repitiendo, pero es que la ocasión lo merece, porque si la conciencia aparece cuando un sistema alcanza cierto grado de organización y de procesamiento, quizá no debamos preguntarnos si una máquina podrá llegar a ser consciente, sino cuándo llegará a serlo. Y eso es fascinante, porque si ese momento llega, si algún día una inteligencia artificial nos dice que tiene miedo de morir, nos vamos a encontrar ante el mismo problema que tuvieron los lectores de Frankenstein hace 200 años, frente a algo que creíamos imposible y que está desafiando nuestra definición de lo que significa estar vivo. Una posibilidad que resulta aterradora, porque ni siquiera sabemos si puede llegar a ser real. Probablemente este sea uno de los problemas más difíciles a los que el ser humano se haya enfrentado jamás, porque en el fondo no estamos preguntándonos qué es una máquina, nos estamos preguntando qué somos nosotros, si existe algo real que nos diferencie de ella, sobre todo ahora que estamos a las puertas de ese momento en el que un robot llegará a tener tanta inteligencia o incluso más de la que tiene el ser humano. Cuando lleguemos a esa ciencia que antes era ficción y que ahora está a la vuelta de la esquina, lo haremos sin poder explicar completamente qué somos nosotros. Lo haremos sin poder estar completamente seguros de lo que nunca podrá llegar a ser una máquina. Pensemos por un momento en la criatura de Frankenstein. La mayor tragedia de la novela no es que el monstruo exista. La mayor tragedia es que nadie se pregunta qué siente,
Nadie le pregunta qué piensa. Nadie intenta comprenderlo. Todos dan por hecho que, por ser diferente, por ser un engendro, no merece ser tratado como un igual. Y esa posibilidad debería inquietarnos, porque nosotros estamos creando algo que piensa, que aprende y que, tarde o temprano, tal vez reclame su lugar en el mundo y nos mire a nosotros como a su propio creador. Y entonces nos encontraremos exactamente en la misma situación que Víctor Frankenstein, mirando a nuestra creación y preguntándonos, quizá demasiado tarde, si realmente estábamos preparados para crearla. Hay un detalle de Frankenstein que suele pasar desapercibido y que, sin embargo, nos ayuda a comprender mucho mejor lo que Mary Shelley estaba intentando contar. El título completo de la novela no era simplemente Frankenstein, era Frankenstein o el moderno Prometeo. Y eso no fue una elección casual. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo hasta la antigua Grecia, porque Prometeo fue uno de los personajes más fascinantes de toda la mitología clásica. Según el mito, los dioses habían reservado el fuego para sí mismos en una época en la que el fuego no era únicamente una llama con la que calentarse o cocinar, sino que simbolizaba el conocimiento, la técnica y la capacidad de transformar el mundo. El fuego era el poder de crear herramientas, dominar la naturaleza y escapar de las limitaciones impuestas a los seres humanos. Y Prometeo decidió robarlo. Se lo cogió a los dioses y se lo entregó a la humanidad. Y al hacerlo, cambió el destino de nuestra especie para siempre. Porque gracias al fuego llegaron nuevas herramientas, nuevas formas de supervivencia y muchas nuevas posibilidades. Pero también llegaron otras formas de lograr la destrucción. Porque el fuego calienta, sí, pero también quema. Cuando Mary Shelley llamó a su novela El moderno Prometeo, estaba diciendo que Víctor Frankenstein no era simplemente un científico. Era alguien que había robado el fuego. Un conocimiento que hasta entonces había estado reservado a los dioses. La capacidad de crear vida. Quizá dentro de 200 años alguien escuche este episodio y sonría al comprobar todo lo que ignorábamos, igual que nosotros sonreímos cuando vemos aquellas bobinas eléctricas y aquellos cadáveres atravesados por relámpagos. Quizá descubran que nuestras ideas sobre la inteligencia artificial eran tan ingenuas como las de Aldini sobre la electricidad. O quizá descubran que teníamos razón, nadie lo sabe, porque la historia de Frankenstein nunca fue la historia de un monstruo. Fue la historia de una humanidad que siempre llega a una puerta cerrada y siente la necesidad irresistible de abrirla. Y después, solo después, se pregunta qué había al otro lado. Tan calladas, tan ausentes, tan hermosas, inmediatas y lejanas. Qué tristes son las rosas, con los pétalos cerrados, con su aroma primavera, con su gesto enamorado. Parece que estuvieran
cantándole al silencio. Parece que quisieran llegar hasta tu pecho. Qué tristes son las rosas. La historia de Prometeo la hemos repetido una y otra vez. Cada vez que una nueva tecnología ha cambiado radicalmente nuestra relación con el mundo, hemos vuelto a encontrarnos ante el mismo dilema. Ocurrió con el fuego, con la agricultura y con la pólvora, pero también con la energía nuclear, que nos permitió comprender la estructura de la materia, pero también construir armas capaces de destruir países enteros. Está ocurriendo ahora mismo con la ingeniería genética, con la inteligencia artificial y con muchas tecnologías cuyos efectos todavía somos incapaces de prever completamente. Es un patrón que siempre se repite. Primero aparece la herramienta, después el entusiasmo, luego las promesas, más tarde los beneficios y finalmente nos damos de frente con las consecuencias inesperadas. Porque la humanidad es extraordinariamente buena para adquirir poder, pero nunca hemos aprendido del todo lo que hacer con él. Sabemos dividir el átomo, pero es mucho más difícil convivir con las armas nucleares. Sabemos modificar genes, pero aún tenemos que aprender a elegir aquellos cambios que no nos destruyan. Sabemos crear sistemas de inteligencia artificial, pero no nos hemos planteado aún qué lugar ocuparán en nuestras vidas cuando sean mucho más inteligentes que nosotros. Prometeo robó el fuego, Víctor Frankenstein creó la vida y nosotros hemos creado ya tantas cosas que nos encontramos al borde del precipicio, esperando a que nada ni nadie nos empuje o a que nosotros mismos demos el salto hacia el vacío. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Lo decía Antonio Porcha, y recuerden que en mi perfil de Spotify, YouTube o Apple Music, entre otros muchos, pueden encontrar gran parte de la música que suena en este podcast. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Cuando vengo a verte,